propósito para cada una de las cosas que vivimos y que hacemos. Una pregunta relevante en este tiempo, en esta introducción que quiero hacerles, sería: ¿por qué estás en el lugar en el cual estás en este momento? ¿Por qué estamos en el lugar donde estamos en este tiempo? No estoy hablando del espacio físico solamente, estoy hablando a nivel de circunstancias, a nivel de familia, estoy hablando a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel profesional. ¿Por qué estamos en ese lugar? ¿Por qué justamente estas circunstancias que te están rodeando y que rodean a cada uno de nosotros? ¿Dios se equivocó o es que tal vez nosotros no hemos podido ver cuál es el milagro que está sucediendo a nuestro alrededor? Una pregunta también adicional sería: ¿cómo está tu fe? ¿Está fuerte? ¿Está débil? ¿O tal vez está confundida? Bueno, hoy vamos a ver un primer personaje que nació como cualquier otra persona y que su nombre implicaba que Dios daría reposo y quietud a la tierra, una tierra que estaba perturbada por la maldad del ser humano. Su fe sería aquella que daría un nuevo inicio a la tierra y a la humanidad. Su nombre, ya creo que algunos lo saben, es Noé. Vamos a dar una antesala en este momento. Acompáñenos a la Biblia, al libro del Génesis, el primer libro, capítulo 6, versículos 9 al 14. Esta es la genealogía de Noé. Noé fue un varón justo, sin defecto, en su generación. Noé caminó con Ja Elohim, o con Yahvé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra fue corrompida en presencia de Ja Elohim, de Dios, el poderoso, y fue llena la tierra de injusticia. Y vio Dios la tierra y estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé: el fin de todo hombre viene ante mí, por cuanto la tierra ha sido repleta de injusticia a causa de ellos. He aquí, los destruyo con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera resinosa, madera de gofar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que durante este tiempo ministre nuestras vidas y que sea su Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón con respecto a este primer tema: fe y milagros, Noé. Ok, hemos visto entonces cómo hay un llamado allí a Noé. Hemos visto algunas características que ya vamos a profundizar allí, pero para los que anotan, voy a hablar de 5 puntos clave a través de este primer sermón sobre Noé, sobre fe y milagros, que espero que aquellos que están anotando, y de hecho recomendaría que ustedes pudieran anotar los puntos, porque durante la semana, cuando usted revisa los puntos, le permite crecer, le permite madurar, le permite confrontar su fe, y entonces el Espíritu Santo comienza a orar más profundamente en tu vida. El primer punto es que Noé nació con propósito. Quiero por favor que vayamos allí mismo, en el propio libro de Génesis, un poquito más arriba, en el capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice que Noé era hijo de Lamec, y dice: y llamó su nombre Noé, o sea, Lamec a su hijo, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos, del suelo que maldijo el Señor Yahvé. El primer punto, hermanos, es que el nombre Noé en hebreo es Noah. Suena similar al verbo descansar o consolar. Así que entonces, en este juego de palabras homófonas que suenan de la misma manera, Noé ya implicaba que Lamec, su padre, le había puesto para proféticamente dar descanso a la tierra que había sido perturbada por los pecados, y además de eso por los afanes de la vida, por los sufrimientos. Habían dejado a Dios por fuera de toda la ecuación, pero en la descendencia de Set, entonces sabían que existía una promesa, una esperanza de un libertador. Escúchame bien, hermano. Acá hay algo muy importante y no tiene que ver con el significado de tu nombre. No estoy hablando del significado del nombre de Noé para que comencemos a buscar el significado de mi nombre a ver si tiene alguna repercusión eterna. No se trata de eso, sino más bien de que cada nacimiento representa una esperanza.
y tú representas también una esperanza. Así como Noé fue llamado para una obra maravillosa como dar descanso o consuelo, nosotros también hemos sido llamados para una esperanza viva en el Señor. Es necesario entonces saber como primer punto que cada uno de nosotros hemos nacido justamente por un propósito divino de Dios por el cual nosotros estamos hoy acá en la tierra. En el punto número 2, está listo para atender el llamado de Dios. Fíjense que Dios hace un llamado y la idea es que usted conozca a Noé y comienza a conversar con Noé a partir de este mismo tiempo. Dice en el capítulo 6, versículos 5 al 8, versículo 5 al 8 dice: y vio Yahvé que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo mal. Y sopesó Elohim haber hecho al hombre en la tierra. Y se resintió y dijo Elohim: borraré sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me indigna haberlos hecho. Y dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai, Elohim o el Señor Yahvé. Fíjense esto, estos versículos describen un mundo calamitoso, la calamidad en el mundo sin Dios. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Esto significa que de todos los que existían en ese momento, solo un hombre fue hallado piadoso. Pero hay algo más en este relato de lo que acabo de leer, porque un hombre piadoso, hermanos, puede generar una familia piadosa. Esto es entonces estar listo para el llamado de Dios. La familia de Noé halló gracia delante de Dios. ¿Sabes por qué es importante traer a tus hijos al culto? Leer la Biblia con ellos, orar antes de dormir y luego despertar cada mañana. Primero, porque si realmente eres creyente, también deberías querer que tus hijos se salven espiritualmente y tengan garantizada una eternidad con Dios. Segundo, porque tal vez alguno de tus hijos pueda ser un Noé, un Moisés, un Josué o un Pablo. Si tú no los enseñas a amar a Dios, el diablo va a buscar maneras de enseñarles a amar el mundo y hacer, por supuesto, perversidades. Me estoy explicando. Cuando nosotros vemos estos versículos, nos damos cuenta no solamente que Noé nació con un propósito y no solamente que tuvo un nombre que decía mucho acerca del propósito que él iba a desarrollar. No fue solamente eso, sino que Noé halló gracia delante de Dios porque era un hombre piadoso. Y esto implica un tercer punto. Dios llama y delega, que en Génesis 6, 9 al 14, lo que habíamos leído primeramente, fue un varón justo, sin defecto en su generación. El autor del Génesis nos está presentando a Noé y a nosotros los lectores tenemos que entender que Noé al momento de entrar en el arca tenía 600 años. Eso lo vamos a ver dentro de un momentico, lo dice Génesis 7:11. No fue casualidad, hermanos, que Dios haya escogido a Noé. No fue que se convirtió un día y al día siguiente lo llamó Dios a hacer una gran obra como el arca. Nosotros tenemos que evitar pensar en este tipo de situaciones porque no funciona con Dios de esa manera. Dios le dio un propósito para nacer, puso un nombre que implicaba las acciones que iba a tener Noé en el mundo, pero Noé tuvo que vivir de una manera correcta delante del Señor. En el verso 9, como acabo de leer, nos dice que era justo o perfecto o íntegro o verdadero o completo. Ese es el término que se utiliza para justo y perfecto en el hebreo. Cuando leemos en la Biblia nos percatamos de estos adjetivos calificativos del sujeto de la oración. Es tan importante que usted no lea solamente pasando corriendo, sino cuando se está dando una calificación a alguien en la Biblia, tenemos que comprender y tenemos que compararnos con esto. Te pregunto, ¿tú has vivido una vida justa, perfecta, íntegra, verdadera, completa delante de Dios? Noé no era un improvisado, hermanos, sino que era un verdadero creyente que temía a Dios y cumplía con sus principios, aquellos que habían sido transmitidos desde Adán a través de Set
hasta llegar generación hasta Noé. En el versículo 14, nosotros vemos que Dios le llamó y le asignó una misión que terminaría en un milagro. Pero antes de este milagro había que cumplir una serie de aspectos. Fíjense, Dios puede hacer un milagro hoy en nuestra vida. Nosotros no tenemos que ser personas comprometidas con Dios para que Dios haga un milagro en nuestra vida, y quiero aclarar eso. Dios puede hacer un milagro a quien sea, como sea, donde sea, cuando sea, porque Él es Dios y es soberano. Ahora, muchos de nosotros tenemos años esperando algunos milagros en particular. Tal vez no solamente de salud, como dije antes, tal vez milagros financieros, milagros familiares u otros tipos de milagros. Sin embargo, en la vida de Noé vemos algunas características que tienen que resaltarnos a nosotros, retarnos a ser cristianos diferentes. El Señor le llama a cumplir una misión que ya la vamos a ver, para que esta misión terminara en un milagro. Construir un arca que significaba un nuevo inicio para la humanidad. Nada más y nada menos que el Señor le estaba pidiendo a Noé hacer algo que tal vez no se había hecho nunca. Pero en medio de esta misión había una misión adicional, hermanos queridos. Y quiero que vayamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, para los que anotan. Porque vamos a ver otra parte de la misión que a veces no hemos comprendido de Noé y que es relevante para ti y para mí el día de hoy. Pedro le está escribiendo a los dispersos en la diáspora, a los cristianos que han estado por la diáspora, y ha estado animándolos tanto en la primera como en la segunda epístola. Llega a esta sección y en el capítulo número 2, donde está hablando acerca de los falsos maestros, de aquellos herejes que iban a entrar en la iglesia, y ya son temas similares a los que toca también la epístola de Judas. En el versículo 5 dice: y del antiguo mundo no perdonó sino a Noé, el octavo, el que guardó como pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Quiero explicar aquí algo. Cuando la palabra está diciendo pregonero de justicia, estamos hablando que Noé, el término pregonero es heraldo, mensajero, predicador. O sea, Noé, además de construir un arca, debió ser pregonero de justicia. O sea, tenía que predicar que venía el fin del mundo. Tenía que predicar que los hombres debían volver a Dios. Tenían que regresar a su comunión con Dios. Y esto es muy interesante, porque nosotros tal vez nada más comparamos a Noé como el constructor del arca, pero Noé también fue un predicador. Escúchenme, hermanos, Dios no iba a destruir el mundo sin avisarle a la gente lo que iba a hacer. Nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios soberano y también es un Dios de amor. Pero Dios no va a obligar a nadie a amarle. Dios no te va a obligar ni me va a obligar a que le amemos. Nosotros debemos decidir amar a Dios, comenzar a comprender y a cumplir con sus mandatos. Noé cumplió ambas misiones por muchos años. Óigame bien, esto no se cumplió en 2 meses, en 3 meses. Estos fueron muchos años predicando y muchos años construyendo el arca. En el punto número 4, ya hemos pasado por 3 puntos, en el punto número 4, quiero decirles que Noé cumplió su misión. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, los versículos 38 y 39. El Señor está hablando acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre. Voy a rescatar 2 versículos, comienzo con el versículo 38. Porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Esto que dice el Señor Jesucristo y que es recabado por el evangelista Mateo, nos confirma que Noé llevó adelante su predicación y nos confirma que la gente se daba en casamiento. Lo que significa sencillamente es que estaban haciendo transacciones comerciales, se estaban casando, estaban haciendo su vida. O sea, la gente no le importó el mensaje que Dios estaba mandando a través de Noé. Por supuesto, igual que lo que ocurre el día de hoy. Es lamentable cuando le predicamos muchas veces a familias enteras o a personas que vemos
que están casi en desgracia y las personas rehúsan escuchar la voz del Señor. Las personas rehúsan dejarse ayudar, las personas rehúsan el amor que Dios quiere darles. Lo importante entonces, hermanos, es que Noé sí predicó y también terminó el arca. Dios le dio indicaciones específicas a Noé de cómo construir el arca. Nuevamente en el libro de Génesis capítulo 6, vamos a leer un par de versículos que no he leído antes, del versículo 14 hasta el 16. Dice: hazte un arca de madera resinosa o de gofar, harás compartimientos del arca y la cubrirás con brea por dentro y por afuera. Y esto es lo que harás. Y entonces da las medidas del Señor y después dice: harás una claraboya y la rematarás en un codo y le harás planta baja y le harás segunda y tercera planta. Dios en este pasaje claramente le está dando indicaciones a Noé. Esto es bien importante porque no fue solamente que Dios le dijo: quiero que hagas un arca y se olvidó de Noé. Cuando Dios te llama al servicio, Dios te va a ir dando indicaciones acerca de lo que quiere que tú hagas en el servicio. Quiere que hagas en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu carácter, en tu vida. Los milagros de Dios no son a nuestra medida. Los milagros de Dios son a su medida. Y muchas veces no podemos comprender esto. Pero cuando Dios nos da una indicación es porque está a punto de suceder un milagro en nuestra vida. En el segundo punto, hermanos, y aquí voy a hablar un poco de teología, y voy a hablar un poco de profecía, de tipología y de simbología. Allí mismo en estos versículos dice el Señor en el versículo 14, de madera resinosa o madera de gofar, haz compartimientos, y dice, y cubrirás con brea por dentro y por afuera. Gloria al Señor por lo siguiente. Los términos calafatearás, que dice algunas Biblias, o cubrirás, ambos términos son sinónimos, provienen del hebreo kofer, que en sentido figurado significa hacer expiación. Esto de cubrir es el término que se utiliza cuando Dios va a cubrir el pecado de las personas. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue cubrir o expiar nuestros pecados. Y cuando se está hablando de esto en este capítulo, entonces nos está dando una simbología de lo que iba a hacer Cristo. En otro orden de ideas, brea en hebreo se escribe muy similar al término anterior, es kaufar, simboliza el precio del rescate o de redención, como estar cubiertos con la sangre de Cristo, es como su sacrificio. Entonces este cubrir el arca, cubrir la madera que era resinosa o que era nueva, era una madera que no se había utilizado, era incorrupta, simboliza la madera entonces a Jesucristo. Y cuando se cubría el arca, esta petición también simbolizaba lo que decía el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 y 21. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que llegáramos a ser justicia de Dios en él. Allí nosotros vemos simbología de Cristo, vemos simbología de su expiación, vemos simbología del pago del precio de tu pecado y de mi pecado. Y le damos gracias al Señor porque el Señor Jesucristo es el arca en el cual estar en Cristo, dentro de esa arca, simboliza la salvación para ti y para mí. En Génesis 6, allí mismo 22 y 7:5, dice después de todas las indicaciones que da el Señor, e hizo Noé conforme a todo lo que le había ordenado Dios, así hizo. Y confirma dos veces esta situación, que Noé hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Óyeme, muy bien, Dios tiene un plan, que es la salvación del mundo. Tú y yo estamos incluidos en ese plan. Predicar y tal vez hacer otros servicios, como por ejemplo amar a otras personas, amar a nuestros familiares. Sin importar cuántos crean, que te llamen loco o fanático, tú y yo debemos ser obedientes, debemos cumplir con el mandato de Dios. Pastor, pero ¿y el milagro? Bueno, yo creo que el primer milagro es que tú y yo seamos obedientes, porque nosotros seguramente éramos desobedientes, y el primer milagro va a ser obedecer a Dios.
pero necesitamos comprender un poco más acerca de los milagros. Y aquí quiero entrar entonces en el último punto. Punto número 5. Dios está presente. Cuando Dios te pide hacer algo, de la misma manera como se lo pidió a Noé, Dios va a estar siempre contigo. Acompáñame a Génesis 7. Vamos a leer 3 versículos, el 11, el 15 y el 17. Génesis 7:11 dice: en el año 600 de vida de Noé, en el segundo mes, ese mismo día fueron rotas las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron rotas. Y entonces dice más abajo en el versículo 15 al 17: y llegaron a Noé al arca de 2 en 2 toda carne, o sea, todo animal, en el cual había aliento de vida, y los que llegaron, macho y hembra de toda carne, entraron conforme lo había ordenado Dios a Noé. Y cerró Yahvé el arca desde afuera. Y luego cayó el diluvio sobre toda la tierra 40 días y 40 noches, y el agua fue aumentada y levantó el arca, y ésta fue alzada sobre la tierra. ¿Cuál es la relevancia de esto? ¿Quién cerró la puerta del arca una vez que estaban las personas y los animales dentro del arca? El propio Dios cerró la puerta. Eso significa que Dios estaba confirmando y aprobando lo que Noé había hecho. Por favor, préstame atención en esto. Cuando Dios te llama, es porque estás listo para la misión que Él te va a asignar. No es que seas perfecto, ojo, no caigas en el orgullo, sino que en su gracia ya ha estado contigo para que cumplas el propósito que Él te ha llamado. Si te das cuenta, en el versículo 11 dice que Noé tenía 600 años cuando entró al arca. Quiere decir que Noé tenía 600 años caminando con el Señor. Aquellos cristianos que a veces se les ha dicho que apenas llegan a la iglesia ya tienen el poder para gobernar el mundo y poder para hacer aquello y un poder para decretar, quiero decirles que debemos imitar a Noé, quien sumiso al Señor no vio los 600 años que caminó con Dios como un punto de orgullo, porque Dios no encontró el orgullo, sino que encontró perfección, ecuanimidad, integridad. Tú puedes tener un mes, un año, 5 años en el Evangelio. Jamás podrás compararte con los 600 años que caminó Noé con el Señor. Muchas veces nosotros tenemos algún tiempo con el Señor y queremos zafarnos. No fue el caso de Noé. Dios mismo te guiará y Dios mismo te confirmará y aprobará tu ministerio, y sólo así podrá ser de bendición. Hermanos, la fe se demuestra en la obediencia. Noé mostró fe al construir una descomunal arca que le debió llevar miles de árboles, según los expertos, fueron más de 4.000 árboles. Imagínense ustedes, y solamente era Noé con sus 2 hijos. Y seguramente muchos años, probablemente poco más de 40 años le llevó a Noé construir el arca y predicar acerca de que iba a venir un diluvio. Imagínense ustedes estar todos esos años predicando. Algunos de nosotros tenemos 20 años predicando. Y la gente dice, bueno, pero ¿y tu Dios cuándo va a venir? Dios va a venir, porque así como mandó el diluvio va a venir. Mi responsabilidad es darte a conocer al Señor. Si no quieres conocerlo, bueno, el día que venga el diluvio o el día que venga Cristo en el segundo retorno, Él no va a avisar. Y tú vas a encontrarte entonces con Cristo, no como abogado, sino como juez. La gente seguramente se reía de Noé, le decían, este es un loco construyendo un arca, ni sabe lo que está construyendo, porque él no era constructor. Está construyendo algo innecesario que jamás nadie había hecho. Además, tiene un mensaje loco, que el mundo se va a terminar con un diluvio. ¿Qué es un diluvio? De hecho, aquella sociedad decía conocer a Dios, pero nadie le obedecía ni le amaba. ¿Te suena conocido? Hoy todo el mundo, tú caminas por las calles de nuestros países en Latinoamérica y todo el mundo dice creer en Dios. Todos dicen creer en Dios o creer en algún santo o en alguna especie de persona especial que lo conecta con Dios. Pero ninguno obedece los mandatos de Dios. Fe significa vencer el miedo a la crítica y el miedo al rechazo de tus familiares y de tus amigos, sabiendo que Dios te está ofreciendo una esperanza futura mejor. Después de Noé,
que obedeciera, Dios actuó conforme a sus designios. Una vez que Noé construyó el arca y predicó, entraron al arca, se abrieron las compuertas de las aguas profundas y llovió durante 40 días y 40 noches. Y durante 150 días todo estuvo sumergido debajo de las aguas. Yo voy a finalizar con 2 milagros, porque hablé de fe y ahora voy a hablar de los 2 milagros que derivan de la fe de Noé. Pero quiero que pienses un poco en Noé dentro del arca, diciendo, Señor, fueron tantos años que quise claudicar, tantos años que quise renunciar, tantos años que la gente me insultaba, mi esposa tal vez no me comprendía, mis hijos a lo mejor estaban asustados, fueron tantos años y por fin lo hiciste, Señor, y me salvaste. Imagínense ustedes a Noé, pero también yo quiero que tú te imagines a aquellos que cuando comenzó a llover y a llover y a llover y comenzó a inundarse todo y se abrieron las compuertas de los mares profundos, las aguas profundas de la tierra y comenzó a llevarse todo por el medio, imagínense ustedes aquel lamento y aquel sufrimiento de miles de almas pensando, tal vez Noé tenía razón, tal vez yo debí dejar de ser un borracho, un mentiroso, un parrandero, un mujeriego, tal vez yo debía haberle hecho caso a Noé para transformar mi vida y para obedecer a Dios. Voy a finalizar con 2 milagros, hermanos. Primero, vayamos ahí mismo en el libro del Génesis. Les dije que hoy íbamos a leer Biblia porque eso es lo que alimenta nuestra fe. Génesis capítulo 8, una página más allá, versículos 13 al 17. Dice entonces Génesis, y en el año 601 de la vida de Noé, o sea, un año después que comenzó el diluvio, el primer día del primer mes aconteció que el agua comenzó a drenar sobre la tierra. Y Noé hizo remover la cubierta del arca, y mirando, he aquí la superficie del suelo estaba drenado, o sea, el suelo ya estaba casi seco. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, fue secada la tierra. Y habló Elohim, Dios, a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo animal, a toda especie de ave, de bestia, y de todo reptil que repta, y vayan por la tierra y fructifiquen, y aumenten sobre la tierra. Dios salvó al obediente hombre de fe, Noé, pero también salvó a su familia. Con ellos se salvó la raza humana y los animales también. Imagínense ustedes, hermanos, imagínense ustedes lo que significó la fe de Noé en Dios, esa fe que lo llevó a obedecer a ciegas lo que Dios le estaba pidiendo para que él se salvara y su familia también y la raza humana. Eso es un milagro, hermanos. Un milagro porque todo debió haber sido destruido. Allí mismo, versículos más abajo, en el mismo capítulo 8, versículo 20 al 22, dice que Noé salió con sus hijos y salió con su mujer y las mujeres de sus hijos y sacaron a todos los animales. Y en el versículo 20 hay algo muy importante que quiero compartirte antes de terminar. Y construyó Noé un altar a Elohim y tomó de todo animal limpio o de todo animal puro y de toda ave limpia y la ofreció en holocausto sobre el altar. Y olió, aspiró a Adonai Elohim un olor que apacigua y consideró y dijo a Adonai Elohim, no volveré a maldecir más la tierra por causa de las obras malas de los hombres, porque la mente del hombre se inclina al mal desde su juventud. No volveré a cortar a todo ser viviente como lo he hecho. Y dice, todos los días de la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano y primavera no cesarán durante el día y la noche. Hermanos, el segundo milagro viene cuando Noé, en un acto de fe, adoró a Dios. Su adoración llegó al cielo. Fue olor grato, fragante ante el Señor. Esa adoración genuina que proviene de un corazón que ama y teme a Dios. Y así el Creador decidió hacer un pacto con la humanidad. Se llama el pacto noético. A pesar de nuestra maldad, prometió que más nunca nos iba
a eliminar. Más adelante habla acerca del arco iris, pero no es tema de hoy. Dios sabe que se van a levantar y que se iban a levantar después de aquel Noé, y se están levantando después de aquel Noé, muchos Noés que en fe obedecen, adoran, sirven más allá de su propia humanidad, para hacer posible milagros que preservar la vida de otras personas, y además de eso para la gloria de Dios. Hay un versículo que resume toda la vida de Noé, y este es el último versículo por hoy. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. El capítulo 11 del libro de Hebreos es el museo de los héroes de la fe. Así le llaman desde hace varios siglos a este capítulo. Ahí están los principales hombres de fe de las Escrituras. Pero vamos a hablar de Noé, y dice el versículo 7 del libro de Hebreos capítulo 11. Por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de las cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según la fe. El Señor es bueno, hermanos. Noé con su fe condenó al mundo, porque si Noé no hubiera tenido fe, hubiera sido condenado también con el mundo. Te pregunto, hoy, ¿qué te está pidiendo Dios hacer? Yo sé que a veces anhelamos tanto un milagro personal, pero olvidamos, hermanos, lo olvidamos, que tal vez nosotros somos el milagro que Dios quiere para alguien más. Tal vez estamos tan ensimismados en el yo, en lo que yo necesito, en lo que yo requiero, en lo que yo anhelo, y se nos ha olvidado estos puntos que acabo de compartir, que hemos nacido con propósito, que hemos caminado con el Señor, muchos de nosotros, para estar listos para su llamado, que Dios nos ha llamado y nos ha delegado una instrucción. Y número 4, que Dios camina con nosotros y está con nosotros en nuestros ministerios, para que entonces al fin pueda convertirse en milagro nuestra fe y nuestra obediencia. Si tienes la fe correcta o estás en el Señor Jesús, que es lo mismo, tal vez haya milagros de salvación en tu familia y en tus amigos. Tal vez seas de esperanza para otros, de una manera sobrenatural que tal vez no entiendes ahorita. Tu fe te lleva a obedecer, y tu obediencia hace posible los milagros. Hace 2000 años, el mayor de los milagros vino a este mundo. Dios se encarnó en un niño. Ese Dios nuestro Señor fue encarnado en un niño. Se despojó a sí mismo de ciertos atributos para poder estar en esta tierra y convivir como nosotros vivimos. Fue tentado como cada uno de nosotros. Pero Jesús no estuvo pendiente de su propia vida. Jesús estuvo pendiente de su propósito, del milagro de la salvación que Él iba a dar a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo no temió para entregarse, sabía cuál era el propósito por el cual había nacido, y decidió ser obediente porque sabía que más adelante Él sería glorificado con el Padre. Fue tentado de muchas maneras, pero Él decidió seguir adelante. Yo quisiera que pudiéramos reflexionar, hermano, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy? ¿Cuál es el milagro que necesitamos? ¿Necesitamos un milagro de salud? Amén. Vamos a hablar de eso la semana que viene. ¿Necesitamos un milagro financiero? Amén. Vamos a hablar de eso también en un par de semanas. Pero el primer milagro que debemos buscar en nuestra vida es la fe para obedecer a Dios. Necesitamos obedecer a nuestro Padre Celestial, necesitamos conocerlo y amarlo, porque ese es el milagro más grande que podemos vivir. El conocer a Dios nos va a permitir pasar el frío, el calor, el dolor, el tormento, el llanto, la frustración. Nos va a permitir pasar la pobreza, la soledad, la angustia. Solamente Cristo puede hacer eso en nuestras vidas. Y ese es el mayor milagro que podemos hacer. Cuando comprendemos entonces su propósito y sabemos que Él va a cerrar la puerta detrás de nosotros porque va a aprobar nuestra vida, va a aprobar nuestro ministerio, entonces sabemos que viene un milagro pronto. Quiero invitarte a que oremos para que comprendamos entonces durante este tiempo que la fe nos va a llevar a milagros, pero que hay muchos más milagros de lo que tal vez tú y yo hoy habíamos pensado. Oremos.